Bienvenidos a un nuevo encuentro en Planificación Didáctica 1 y en esta oportunidad vamos a dar inicio a los temas relacionados con la planificación educativa. Uno de los expertos en el tema de la planificación, Matus, afirma que justamente la planificación puede aplicarse a cualquier actividad humana donde es necesario un esfuerzo para alcanzar un objetivo. Si eso es cierto, entonces es posible planificar la educación. Y en ese caso hablamos de planificación de la educación o planificación educativa. Una de las primeras definiciones que se dieron en el año 58 relacionada con esta área planteaba que el planeamiento de la educación es un proceso continuo, sistemático, en el cual se aplican y coordinan los métodos de la investigación social, los principios y las técnicas de la educación, de la administración, economía, finanzas, con la participación y apoyo de la opinión pública, tanto en el campo de las actividades estatales como en las privadas, con la finalidad de garantizar educación adecuada a la población, con metas y etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, cultural y económico del país. Como ven, esta definición, que es bastante amplia, también abarca no solamente la esencia de la planificación educativa, sino también sus objetivos, cuáles son sus metas y las diferentes áreas que nutren a la planificación educativa. Fíjense el detalle importante de la educación, pero entonces es importante que tengamos claro qué es la educación. Y es allí donde algunas veces confundimos el término educación con instrucción y formación. De manera que vamos a aclarar a continuación estos términos. Educación se refiere a la totalidad de experiencias que durante la vida de una persona producen en ella cambios de conducta, independientemente de que estos sean o no observables o medibles, o que sean o no predeterminadas o planificadas. Por su parte, la instrucción tiene que ver con experiencias planeadas o planificadas de aprendizaje. De un modo más amplio, entonces la instrucción es la administración de una secuencia de eventos en un determinado ambiente con el fin de producir de manera deliberada un aprendizaje determinado. Fíjense entonces la diferencia de esta definición con la de educación. La de educación es mucho más amplia, general, por eso podemos hablar de educación formal e informal. Sin embargo, el concepto o la definición de instrucción tiene que ver con las acciones que son planificadas, que son desarrolladas de manera deliberada para que se produzca el aprendizaje. Finalmente, nos encontramos con el término formación, que es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en sintonía con una determinada escala de valores educativos. Y hago allí la pausa y la subrayo y lo repito, la formación tiene que ver con eso, con valores, con una determinada escala de valores educativos. Por eso este término admite su antónimo, que es el de formación. De formación entonces es la discordancia con una determinada escala de valores educativos. Aclarados estos términos, entonces vamos a profundizar un poco más en la planificación educativa. Existen básicamente tres enfoques de la planificación educativa: el normativo, el estratégico y el situacional. Vamos a revisar brevemente cada uno de estos enfoques. El enfoque normativo de la planificación, como su nombre lo indica, se fundamenta o se concreta en un plan, documento, norma o ley que generalmente es un programa.
Esa planificación es concebida como una sucesión de estados delimitados, fijos, que comienza con un diagnóstico que hace la persona que planifica. Esa persona hace el diagnóstico para conocer la realidad y determinar la verdad que es objetiva y única. Eso hace que todo en la planificación entonces educativa sea predecible. Por eso la persona que planifica puede actuar sobre las conductas de los sujetos, que en este caso serían los estudiantes, porque justamente sus conductas son predecibles y son manipulables. El enfoque estratégico se fundamenta en la estrategia y es lo más importante. Es la que indica lo que hay que hacer, la dirección de los planes, lo que se debe hacer. Esta planificación es un proceso continuo y sistemático que se desarrolla en etapas sucesivas. Hay una etapa de planeamiento o de establecimiento de acuerdos. Después un análisis del contexto, se declara la misión institucional, se formulan los objetivos y las acciones estratégicas. Se van realizando las adaptaciones a medida que se desarrolla el plan y se van haciendo esas adaptaciones de acuerdo al contexto, pero lo más importante es no perder de vista los objetivos estratégicos que son los que dan direccionalidad a todo el proceso. El enfoque situacional de la planificación educativa se fundamenta en la situación, que es todo aquello que es relevante para la acción de los actores en función de sus objetivos y del lugar que ellos ocupan en esas situaciones. Hay tantas realidades como actores haya, de manera que entonces esta planificación asume la perspectiva o la visión del actor, que es el protagonista del proceso. Y desde dentro de su institución, cada actor planifica y efectúa los cambios que crean necesarios. Esta planificación situacional es un sistema complejo, multidimensional, multiescalar, se conciben diferentes instancias y por eso se habla del sistema educativo, escuelas, aulas. Y esta planificación resulta de un proceso de interacción entre diferentes fuerzas, entre las cuales están las políticas sociales, económicas, culturales y psicológicas. Esta planificación es un proceso continuo, recursivo, repetitivo y por eso resulta altamente complejo. Entonces, la realidad, que es muy compleja, que en algunos casos resulta caótica, que está llena de incertidumbres, como lo que estamos viviendo ahorita durante la pandemia, que además acepta diferentes visiones y sentidos, por eso lo de la cosmovisión, y eso nos reta a hacer cosas diferentes, y lo cual determina que el futuro no sea único, sino que haya futuros alternativos. Ante esta realidad, planificar en este contexto entonces supone gestionar la incertidumbre, lo que implica a su vez que la persona que planifica o toma decisiones debe tener la capacidad de pasar de una visión binaria del asunto, es decir, pensar que todo es blanco y negro o es 1, 0 o que es sí o no, a tener una visión múltiple, es decir, va a tener en este caso múltiples situaciones, múltiples determinaciones. O sea, como punto de partida entonces de la planificación en esta realidad compleja, es necesario poder distinguir diferentes incertidumbres para tomar diferentes decisiones. Pero entonces, ¿qué aspectos de la educación son planificables? Todos los aspectos son planificables y para comprender esa planificación vamos a ubicarnos en niveles de toma de decisiones. En nuestro país, Venezuela, podemos hablar del nivel del ministerio o de los ministerios de educación, que son dos. El de educación propiamente dicho, que regula los niveles de preescolar, primaria, bachillerato, y el de educación superior, que regula el funcionamiento de las universidades.
En cada uno de estos ministerios se elaboran las leyes orgánicas, los reglamentos generales que más bien tienen que ver con el funcionamiento de estos niveles, y se diseñan los programas que podemos encontrar entonces los programas por niveles, insisto, preescolar, primaria, bachillerato o universitario. Dentro de estos niveles hay áreas, y entonces existen los programas en las áreas de ciencias naturales, por ejemplo, o ciencias sociales, y dentro de estas áreas existen las asignaturas, por ejemplo, matemática, lenguaje, educación física. Dentro de las ciencias sociales está química, biología, física. Dentro del área de ciencias sociales está geografía económica, historia, geografía, etcétera. Después tenemos el nivel de las instituciones educativas, que en el caso de educación superior tenemos las universidades, tanto experimentales como autónomas, los institutos y colegios universitarios o tecnológicos, los institutos pedagógicos, y a nivel del Ministerio de Educación, entonces allí encontramos los liceos, los colegios, las unidades educativas, que además es importante resaltar que hay unas que dependen directamente del ministerio, que son las instituciones nacionales, pero hay otras que dependen de las gobernaciones, que son las instituciones estadales, y hay otras instituciones que dependen de las alcaldías, que son las instituciones municipales. Cuando llegamos al nivel de las aulas de clase, entonces tenemos a los rectores de las universidades o los directivos, que son los que están llamados a regular el funcionamiento en esas aulas. Además hay un personal administrativo y obrero que garantiza el óptimo funcionamiento de esas aulas. Están los especialistas como los psicopedagogos, orientadores, psicólogos, nutricionistas, y están los docentes, que podemos encontrar las maestras en primaria con sus auxiliares docentes, o los profesores tanto de la universidad o los de bachillerato, que son los especialistas. En la próxima presentación seguiremos trabajando con fundamentos de la planificación educativa, específicamente con la planificación de la instrucción, programas instruccionales, el diseño de instrucción con objetivos, contenidos, evaluación, estrategias, métodos, técnicas y recursos. Como siempre, les dejo las referencias que utilicé para el diseño de esta presentación.